Hola, buen día. Bueno, estamos otra vez aquí juntos para, como te digo siempre, para seguir sanando juntos. Si querés, si tenés ganas, te invito a compartir hoy este espacio en el que, bueno, seguiremos hablando de lo mismo, siempre, que es el tema del perdón. Porque ya nos dimos cuenta que estamos aquí para perdonar el mundo. Yo me acuerdo cuando era chica que mi abuelo siempre decía una frase, decía: me caigo y me levanto. Y creo que el estar aquí creyéndonos cuerpos es un continuo caerse y levantarse. Por ahí, por momentos creemos que vamos montados arriba de un Pegaso, un caballo alado y somos muy espirituales y de repente, ¡pum!, te caes de caballo y tendrán las dudas. Yo me di cuenta que este mundo es una continua duda, continua. Hay una parte de nuestra mente que está continuamente, acomodar esto que se va a caer, haciéndote preguntas, o sea, haciendo que te estés preguntando continuamente cosas. Quizás lo que todavía no nos damos cuenta es que mientras me esté preguntando cosas, todavía no me acerqué ni un cachito al ser, a Dios. O sea, estoy totalmente lejos, porque el ego nos tiene aquí atrapados en preguntarnos cosas, muchas cosas hay que preguntarse. No entiendo, ay, pero no, eso está mal, no entiendo. Ay, no, eso de la espiritualidad, no. Y así miles de cosas. A este personaje que te está hablando aparentemente, ¿también le pasa eso? Me pregunto, ¿para qué hago esto? O sea, a ver, me enojo todo el tiempo porque digo, si yo no le pongo a mis videos Ho'oponopono, nadie los mira, rezongo conmigo misma, me peleo. Ay, claro, estoy sola. Si no, nadie me mira. ¿Para quién hablo? Bueno, así todo el tiempo en el juego este de me caigo y me levanto. Bueno, pero como tenemos una fuerza dentro de nosotros que nos hace levantarnos y poder continuar aparentemente dentro del sueño, uno se levanta y continúa. Claro, todo esto de creer que hay otros allá afuera que no entienden también está en mi mente. O sea, todo está en mi mente, pero no la mente de Silvina, sino en la mente, en la única mente que hay. Aquí el problema es el que estamos tan identificados con este personaje, y aquí lo único que tenemos que perdonar es a este personaje, nada más, porque ya en realidad el perdón ya sucedió, ya todo ocurrió y ya estás perdonado. Pero como te crees estar acá, en esta experiencia, estamos practicando el perdón, que también es una ilusión dentro del mismo sueño, pero que lo aplicamos para elegir paz, ¿sí? Cuando decido firmemente elegir paz, como nos dice el curso de milagros, como tú crees que eliges, aprovecha que crees que eliges para elegir paz. Yo me traje hoy algunas cositas para hablarte.
Ese que pregunta y pregunta todo el tiempo es el sistema de pensamiento del ego. O sea que siempre estamos agarrados de la mano del ego, por más que creamos que estamos en el Espíritu Santo, que nos está hablando el Espíritu Santo. Si nos estamos haciendo preguntas, estamos con el ego, con nuestro amigo, con A minúscula, como le digo yo. Claro, en realidad, cuando estás en el sistema de pensamiento del espíritu, no tenés que hacer nada. Pero nosotros no podemos no hacer nada, tenemos que hacer algo. Qué difícil, ¿no? Estar sin hacer nada, estar sin pensar. Cuando hablamos de soltar, ¿no? Creemos que nosotros tenemos algo así y lo tenemos que soltar. Porque nos cuesta mucho entender que lo que nosotros estamos es sujetando así. Y lo que tenemos que hacer es dejar de sujetar. Eso es soltar. Pero nosotros tenemos toda una imaginación que nos dice que nosotros estamos soltando. Como una suelta de globos cuando soltamos, ¿vieron? Que soltamos las memorias. Siempre hay algo que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, cuando decimos limpiar. Yo limpio. Si yo limpio mi casa, la limpio, porque si no la limpio me tapa la mugre. Nos encanta la palabra limpio. Somos unas cosas, porque nos gusta limpiar, porque limpiar, yo digo, claro, si ya nos dicen que las memorias son toda basura, nosotros decimos limpio y me queda todo reluciente. Como que mi mente brilla, como que la cosa está bárbara. Pero ¿qué pasa? Todo esto yo lo asocio a este personaje. Entonces yo pienso que estoy limpiando en el personaje. ¿Vieron? Por eso lo espiritual funciona, porque voy, me limpio el aura, me limpio la energía, me limpio, que me limpien todo. Está de moda lo limpio. Es más, vos hablas con un practicante Ho'oponopono y vos le decís tal cosa y te dice, yo limpio. No sé, es como una cosa obsesiva que estamos con el limpio. Bueno, a mí me gusta decir perdono, ¿vieron? Porque, qué sé yo, ¿vieron? Yo ya de mi caballo me caí tantas veces que no me voy a andar subiendo caballos de otros y otros caballos, porque andan caballos volando por todos lados y hoy me subo a este caballo, mañana me subo al otro, pasado me subo al otro. No, yo ya elegí un solo caballo, que se llama el perdón no dual, y voy bárbara en ese, porque lo voy aplicando y bárbaro, ya no me confundo, ¿sí? Ya lo tengo bien claro que no soy una persona, que el problema es la persona, el creerme una persona, y que soy mente. Bien. Me caigo del caballo, me vuelvo a creer una persona, me subo al caballo y otra vez. Y así es todo el tiempo, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan confundidos? Digo yo a veces. Porque le llamamos realidad a esto. Y resulta que la realidad no es esto. La realidad es lo que no vemos. Claro, pero como lo que no vemos para nosotros no es real, decimos que esto es lo real y lo otro es lo irreal. Pero resulta que tu mente
el estado natural de tu mente, que es paz, sabe que está en la realidad. Pero hay una parte de tu mente que cree estar acá. ¿Se entiende? Esa parte de tu mente que cree estar acá te dice, esto es lo real. Mira, no sé, hace algo querido porque si no, esto no va ni para adelante ni para atrás. Y vos empezás a hacer cosas acá en el mundo, buscando soluciones. Decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te preguntás a vos mismo, ¿qué hago? Le preguntás a un amigo, ¿qué hago? Y siempre la solución en el mundo es la misma. Hace algo, no sé. Practica algo, anda, inscribite en una escuela, respira, hace yoga, hace esto, hace algo en el cuerpo que te cambie la cosa, porque esto cada día está peor. Ay, y bueno, y lo intentamos, hicimos de todo, de todo. Cuando yo era joven hice de todo, vieron, de todo. Iba a la vidente que me tire las cartas, iba al vidente que me decía, está todo bien, está todo bien. Ya se te va a arreglar, ya se te va a arreglar. Iba... me compraba muchos libros, si me compraba muchos libros, obsesivamente leía, porque yo decía, en algún lado está la verdad, en algún lado está la verdad, en algún lado está la verdad. Bueno, sí, un día encontré la verdad, sí, en un curso de milagros. Pero no me gustaba mucho esa verdad, porque la verdad que me estaba diciendo que yo no era un cuerpo, que el mundo no existe, que yo tenía que amar a mi hermano y que éramos todos uno. Y yo decía, pero no. Por momentos decía sí. No, pero después por momentos no. Bueno, hasta que un día me dije, bueno, sí. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Por momentos dudo de la verdad. Y ahí es donde me confundo. Y otra vez me creo que soy una persona y que tengo problemas y que, bueno, y que estoy totalmente mal. Ayer, por ejemplo, estaba mal, muy mal, porque yo me preguntaba, o sea, mi sistema de pensamiento del ego, me preguntaba, ¿estará bien lo que le estoy diciendo a los demás? Y me había atrapado ya el sistema de pensamiento del ego y estaba mal, porque el ego siempre quiere que te sientas mal. Pero el problema es que nosotros creemos que el ego es como un alien que viene de afuera y se agarra de nuestra mente y nos dice, te voy a confundir. No, es al revés, es la mente que elige identificarse con ese sistema de pensamiento. Ahí está la trampa. Porque yo puedo elegir paz, pero me encanta elegir estar en conflicto, sufrir. Porque así si sufro y estoy mal, después encima me viene una voz que me dice, tú tienes que limpiar, limpia. Repite 28 horas, 24 porque el día tiene 24. Gracias, que ya se te arregla. Resulta que no se te arregla nada, porque en realidad lo que vos crees es que tenés problemas y no podemos salir de ahí. No, creer que no tenemos problemas es lo difícil. Lo fácil es creer que tenemos problemas. Bueno. Parece que dejar todo ir, dejar de creer que realmente crees que sos, es muy difícil. Es muy difícil, te dice el programa. Sí, es muy difícil. No vas a poder. El tema es que me parece que nosotros no nos damos cuenta de quién es el que piensa. ¿Quién piensa? Si solo hay una mente, ¿no? Pero como la mente se cree que está separada, ella se está preguntando a sí misma, pero en realidad, ¿dónde está ese que piensa?
Estoy teniendo esta experiencia, ¿no? Que no es mi realidad. Y me estoy experimentando como un cuerpo separado de todo. Bien. Creyendo que sé cómo son las cosas, y el tema está en que tengo que reconocer que no sé, porque mientras crea que sé, otra vez sigo atrapada en el sistema de pensamiento del ego. O sea que me doy cuenta profundamente que siempre estoy eligiendo a mi amigo con A minúscula, que es el ego. Al amigo con A mayúscula, pobre, está ahí, al lado mío, dentro mío, en mi mente, pero yo ni bolilla le paso, pobre, porque ese me habla de cosas que son aburridas terriblemente, como estar en paz, no pensar nada y solo sentir. Y a mí me gusta el otro porque le pone emoción a la cosa, ¿vieron? Estamos como en emoción, que sube, que baja, que va para acá, que va para allá. Ay, ese nos gusta, ese nos encanta. Y estamos ahí. Pero el chiquitín es bastante perversito y a veces nos hace entrar como en una cosa, como una montaña rusa, que llega un momento que estás tan mal, que dices, no, sí, voy a perdonar porque ya estoy cansada. Hasta que llega ese punto, te la pasaste dando unas cuantas vueltas por acá, por Disneylandia. Les voy a leer algo de mi amigo Ken Wapnick, que digamos está en este libro que se llama Padres e Hijos, nuestra clase más difícil, el volumen 1, porque tiene 2 volúmenes este librito. Y dice así, miren. Le habían preguntado, pero no, como que no se entiende mucho, ¿no? A ver. Bueno, en realidad estaban, o sea, no les voy a leer toda la pregunta porque si no se va a hacer largo. Estaban hablando de cuando de niños o de jóvenes hemos sufrido abuso, ya sea abuso de cualquier tipo, ¿sí? Porque ya el ego va a decir abuso sexual, abuso de cualquier clase, ¿sí? Hemos sido maltratados, lo que haya sido. Y bueno, y él les da una explicación a estas personas que le están haciendo la pregunta y les dice lo siguiente: la clave consiste en reconocer que una vez que uno está en un cuerpo, ya está demente. A pesar de lo que los psicólogos puedan afirmar, no hay una jerarquía de demencia. ¿Vieron? Más loco, menos loco. No, estamos todos locos. Cuando trabajé en hospitales psiquiátricos, una broma constante era que la única diferencia entre los pacientes y el personal era que uno de los dos grupos tenía las llaves. ¿Se entiende? Eso no se decía con buenas intenciones, pero había un elemento de verdad en ello. Aquí todo el mundo está demente. Como le dijo el gato de Cheshire a Alicia en el País de las Maravillas. Todos aquí estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. Cuando Alicia defendió su cordura, el gato le respondió: tienes que estar loca, o no habrías venido aquí. Eso es lo que Jesús nos está diciendo todo el tiempo. El principio de que el amor no hace comparaciones es importante, puesto que el ego siempre está haciendo comparaciones. Por ejemplo, mi familia está más enferma o más saludable que la tuya. Al ego no le importa de qué lado estemos, con tal de que haya un lado, porque así salvaguarda su demente mundo de dualidad.
De hecho, todas las familias están locas porque sustituyen a la única familia verdadera y cuerda. La demencia es que hayamos elegido esta locura y que la sigamos eligiendo. Este es nuestro guión y por consiguiente nuestras familias son clases obligatorias para nosotros. Decir que no queremos aprender de ellas o quejarnos de nuestro destino miserable o de cuán terrible es Dios por haber permitido que esto sucediese es no entender nada. Dios no nos hizo esto, nosotros lo hicimos. De modo parecido, nuestros padres no nos lo hicieron, pues ellos representan las clases en las que podemos aprender la lección, que nos liberará si así lo decidimos. O si no, podemos aprender la lección del ego de que somos las víctimas inocentes, de que lo que nos pasó es en verdad terrible, como lo son nuestras vidas adultas, que están hechas un desastre. Esto era lo que Bill estaba haciendo, como señaló Jesús, en el mensaje que se le dirigió. Al alegar que su vida de niño fue terrible, Bill creía que de adulto no podía dar clase. Tristemente todos cantamos el estribillo: mirad lo que me pasó, mirad lo que me pasó, mirad lo que me pasó, como un disco rayado. No pasamos de este surco que lleva en sí una comparación implícita de víctima y victimario. Pero la verdad es que no nos sucedió a nosotros. Es nuestro propio guión, escogido por nosotros con el propósito específico de evadir responsabilidad por nuestras vidas. Algunas historias parecen peores que otras, pero su contenido es el mismo. Cuando nos volvemos de mentalidad correcta, podemos ser más objetivos y ver que nuestras vidas reflejan la misma danza de victimización en la que aquí participa todo el mundo sin excepción. Sin excepción. Mira, para saber si estás practicando bien el perdón, si lo que antes te afectaba ya no te afecta, te das cuenta que al practicarlo está funcionando y ese es tu leitmotiv para continuar. Te vas preguntando: ¿dónde me encontraba antes? ¿Dónde estoy ahora? Bien, ese es como el leitmotiv para seguir eligiendo el sistema de pensamiento del espíritu. También, si querés, puedes seguir eligiendo el sistema de pensamiento del ego, ¿eh? Nadie te lo prohíbe, pero ya sabes lo que te ofrece cada uno, qué regalito te van a dar. El ego te sigue ofreciendo regalitos de sentirte culpable y el espíritu te dice: eres inocente, totalmente, hagas lo que hagas. Y el ego siempre te dice: hagas lo que hagas, siempre estás mal, siempre es erróneo, arréglate, repárate, estás mal, así. Es como un disco rayado, como decía Wapner recién. En la dualidad siempre te vas a sentir un prisionero, o sea, en el mundo, acá. Porque el sistema de pensamiento del ego te hace creer que vos tomás decisiones que son más importantes, menos importantes, que de acuerdo a la elección que tomaste te equivocaste o no te equivocaste. Para que te juzgue, ¿viste? Todo el tiempo. A ver. Nosotros queremos, ¿sí?, estar en ese estado de paz, ¿bien? Pero fíjate, ¿sí?, que ese deseo, esa voluntad que tenemos de estar en paz,
dura instantes, muy cortito. Eso es lo que te da la pauta de que hay otra voz, ¿no? Que siempre te está diciendo que la paz no es buena para vos, ¿sí? Que lo que a vos te hace falta es obtener cosas allá afuera, buscar afuera cosas que te hagan estar en paz y feliz. Y atrapados en ese juego, no podemos ver. Estamos siempre en lo mismo, como dando vueltitas, ¿sí? Con temor a caernos del caballo, porque si me caigo del caballo, también tengo miedo de ser juzgado por el mundo, señalado, y que me digan, te equivocaste. Sí, tu personaje se va a equivocar una y otra vez, porque tu personaje no tiene que ser perfecto, ¿sí? Porque tu personaje no es lo importante acá, en la obra de teatro. No. Lo importante es que vos te des cuenta que estás en una obra de teatro y que lo puedas ver desde otro lugar, ¿sí? Y te puedas perdonar. Entonces, cuando vayas practicando este perdón de que te estoy hablando en estos videos que hago, vas a sentir la verdadera libertad, ¿sí? Y realmente vas a saber lo que es. No es que vas a saber, porque ya lo sabes, pero vas a recordar lo que es amar sin condiciones, amar de verdad. Lo que estamos haciendo acá no es amar, ¿sí? Amar y libertad, amor y libertad son sinónimos, es lo mismo. Cuando amas, eres libre. Cuando amas, te liberas. Cuando amas, liberas al otro. Estamos acá, creemos que estamos acá, solamente para eso, para perdonar. Entonces, ¿qué mejor que poner en práctica esto? Porque vos podés hacer muchas cosas que creas que son importantes. Pero te digo, si no las haces desde el lugar, no desde el lugar, bueno, sí, podríamos decir desde el lugar, desde el amor, desde la paz, nada te va a hacer sentir pleno, siempre te va a pasar como que te falta algo, ¿sí? En realidad ya estás pleno, pero vos crees que no estás pleno. Por eso buscas sentirte pleno. Por eso sentís que tenés que llenar algo. Acá, ¿sí? No se trata de que niegues tu experiencia como cuerpo, ni que andes por ahí diciendo, no soy un cuerpo, no soy un cuerpo. No, vos te vas a percibir como cuerpo, vas a percibir cuerpo, ya te lo dije, hasta el día que crees que tiras la pata. Pero mientras tanto, no vivís centrado en el cuerpo, sino que vivís centrado en lo que sos. Entonces, la cosa cambia totalmente. Acá tengo otra cosa preparada, que también dice Ken Wapnick. No eres el ego, elegiste al ego. Y hay una parte de tu mente, la cual se llama el tomador de decisiones, que es ese que te digo que es la parte que se da cuenta, que elige al ego. Y si eligió al ego, ahora puede tomar otra decisión. Esa es la razón por la cual esto es tan importante. El tú a quien él se está dirigiendo cuando dice que tú no tomarás decisiones por tu cuenta, es el tomador de decisiones. Así que la idea es que comiences a separarte de tu ego, por lo cual es tan esencial para el perdón que mires a tu ego. En efecto, eso es el perdón.
mirar a tu ego. Si estás mirando a tu ego, ¿quién es el tú que está mirando a tu ego? Obviamente no es tu ego. Repito, este es un curso estrictamente razonado y lógico, incluso si no estás de acuerdo con él mismo o no te gusta. La lógica está muy firmemente presentada. Si estás mirando a tu ego, no puedes ser tu ego. Tienes que ser algo separado de tu ego, lo que está mirando a tu ego. Si estás mirando a tu ego con juicios, no lo estás mirando en absoluto. Entonces, es solo el ego jugando contigo. Pero cuando miras sin juicios y dices, oh, ahí está mi ego otra vez, de vuelta a sus viejos trucos de atacar al amor, de atacar a este, de atacar a aquel, de crear conflicto, de enfermarme, de enfermar a otros, de confundirme, de hacer real al mundo, de hacer real al cuerpo. Y entonces dices, ah, es mi ego. ¿Y qué es de nuevo en eso? Eso es lo que hacen los egos. Entonces estás comenzando el proceso de apartarte de ese sistema de pensamiento. Estás rompiendo la identificación que, comenzando el proceso que te metió en problemas al mundo entero, de hecho, que fabricó el mundo entero. Y recuerda nuevamente, cuando el Hijo de Dios eligió al ego, se convirtió en el ego y no conocía nada más. Ahora llega Jesús y dice, espera un minuto, hay algo más. Mírame y verás el reflejo de ese algo más en ti. Ese fue su mensaje hace 2000 años y ese es el mismo mensaje del curso ahora. Eso es lo que tienes que entender, que tú no eres el ego. Es por eso por lo que es tan importante poder mirarlo sin juzgarlo. Cuando lo juzgas, lo haces real. Otra manera de decir esto, que es lo que dije antes, es que el ego de por sí no tiene poder. No tiene absolutamente ningún poder de por sí. Cuando tú te identificas con él, le das poder total. El poder radica en el tomador de decisiones, en el poder de la mente del hijo para elegir. Lo que le confiere su poder al sistema de pensamiento del ego es tu identificación con él. Repito, todo el aparente poder que tiene el ego en un nivel físico, en un nivel emocional, en un nivel pseudo espiritual, se encuentra todo dentro de la creencia del hijo en él. O sea que el problemita está en que nosotros creemos en él y le decimos, oh ego, oh ego. Cuando comienzas a separarte de él, el ego comienza a perder su poder. Como que cuando se va deshaciendo el ego, dice, no me dejes. Y a medida que te separas más y más, su poder disminuye más y más. Hasta que al final te has separado totalmente de él. Eso significa que ahora eliges al Espíritu Santo porque es uno o el otro. Lo que inviertes en el ego, se lo has restado al espíritu. Lo que inviertes en el espíritu, se lo has restado al ego. Cuando todo el poder ha desaparecido, entonces el ego desaparece en su propia nada. El proceso de mirar está desengranando los mecanismos. Entonces el ego desaparecerá. Lo que le da su poder al ego es que te unieras con él, tu identificación con él. Cuando luchas en contra suya, obviamente lo haces muy real. Es por eso por lo que no quieres luchar con él. Cuando quieres cambiarlo, lo estás haciendo real. Cuando quieres amarlo y abrazarlo, lo haces real. Cuando lo miras y te sonríes amorosamente y dulcemente de él, entonces comienza a desaparecer. Porque entonces estás diciendo, esto es solo una idea tonta,
y retornas a ese error original cuando todos miramos a la diminuta idea loca y dijimos que era seria. Ahora iniciamos el proceso de deshacer esto. Miras a la diminuta idea loca en cualquier forma que llegue a tu experiencia y dices: esto no es serio, esto es tonto. Pero tienes que ser capaz de dar un paso atrás y mirarla. Practica. Bueno, si ya te diste cuenta que el mundo está totalmente loco, porque primero tenés que haberte dado cuenta de que vos también estás totalmente loco porque crees que este mundo es real, porque que sos importante, muy importante en este mundo. Porque vieron, hay gente que se cree que es muy importante. Yo, la verdad, no lo puedo creer, pero bueno, hay gente que se cree que es muy importante, que tiene una misión en esta vida, que gracias a él o ella, este mundo se salvará. Cuántas ideas, ¿no? Cuántas creencias. Entonces, como acá nos creemos que somos importantes y cuerpos importantes y mejores que otros, porque no podemos salir de la comparación, ¿no es cierto? No podemos, la cosa es una cosa que nos tiene ahí atrapados como loco, la comparación. Y bueno, ya seguramente tu propósito debe ser alcanzar la paz, porque la verdad ya te diste cuenta que acá, por más que, viste, como dice el refrán, es al Pepe repujar cuando la pichila es corta. Y dale, que vamos queriendo que la cosa cambie acá, en el mundo. Vemos mucha gente que hace cosas buenas y nobles en el mundo, que son mensajeros de la paz, viajan por aquí, viajan por allá, te cobro un boletito, otro pesito, te saco por acá, porque mira, gracias a lo que yo te estoy diciendo y lo que estás escuchando y lo que estamos haciendo entre todos, este grupete que somos nosotros, los especiales, vamos a llegar a cambiar este mundo que no tiene arreglo. Pero nosotros sí lo vamos a lograr porque somos muy especiales. Dios nos ha tocado con la varita mágica. A mí se me apareció Jesús en persona y me dijo: vení y decí, anda y decir a la gente esto y esto y salva al mundo, vos que sos tan especial. Y al ego le encanta ser mejor que tener la razón. Yo sé, te dicen, todo esto que están enseñando el curso, no saben nada. Yo no sé, andan queriéndose hacer los que lo saben y engañan a la gente. Claro, sí, yo no, yo tengo la verdad porque yo, que estudié con Pepe Juan, sí la tengo, Vos me tenés que seguir a mí, te dice el ego, a mí. No le hagas caso a todos estos otros, vení, hacete un curso de 21 días que te voy a enseñar cómo la papa, en lugar de crecer de abajo para arriba, la papa crece por arriba de la superficie de la tierra, porque yo hice el gran descubrimiento y sé que es así, porque yo lo sé, todo. Es tan lindo, ¿no? Y así nos encontramos con tantos personajes tan bonitos en esta proyección de Disneylandia. Y claro, por momentos no las creemos, porque claro, nos sentimos tan solos y perdidos porque siempre estamos creyendo que estamos separados de Dios, que a Dios ni le preguntamos, no, le preguntamos a Pepe, a Juana, andá a hacerte seminario X800-914, hacete el curso 320 X al cuadrado 20, esos son los que te van a salvar. Sí, yo lo hice y mira cómo estoy re bien ahora, ¿ves? Porque yo pertenezco al grupo de los elegidos por Dios, ¿viste? Que eso no saben nada, no les creas nada, No, por favor, no. Vos tenés que creerme a mí. Vení, sumate a estudiar conmigo.
yo qué sé. Además que yo sé y soy tan bueno que no juzgo a nadie, no critico a nadie, no. Yo practico el perdón verdadero. Yo me las sé todas, más que Dios. Ay, y bueno, estaba tan realmente cansada, porque seguía practicando el perdón insistentemente, pero siempre me topaba con esto y decía, claro, empezaba, esto está en mi mente, lo tengo que perdonar, esto está en mi mente, lo tengo que perdonar, y empezaba con los pasos del perdón, y dale, que dale, que dale, y a veces no me salía, no, realmente les confieso, no me salía, no. Entonces, no me sentía en paz ni medio, porque yo sentía una voz que me decía, no, no, la razón la tenés vos, no la tiene él, porque esa voz la tenemos todos, ¿eh? No hay quien se salve acá, ¿eh? Bueno, entonces dije, alguna herramienta tengo que conseguir para usar en mi mente, ¿vieron? Porque bueno, yo quisiera usar un palo y dárselo por la cabeza al que me hincha los cocos y me quiere convencer de cosas que a mí la verdad ni me interesan. Pero bueno, está como un poco mal visto acá esto en el mundo de las formas. Entonces dije, también podés usar la herramienta de mandarlo a freír churros, que también esa es otra que usamos todos, pero después te sentís culpable, ¿viste? O sea, encima que lo mandaste allá a freír churros, después encima te sentís culpable. O sea, ¿cómo usar la herramienta? Ser feliz y vivir en paz. Un poco como difícil era la cosa, pero bueno, todo está a tu disposición. Y en eso dije, bueno, como el curso de milagros dice que prefieres tener razón o ser feliz, yo dije, yo quiero ser feliz, porque ya la verdad esto de tener razón me tiene ya repodrida, porque no la vas a tener nunca, por más que creas que la tenés, no la tenés nunca. Entonces dije, bueno, si la mente es una, si todo lo que estoy viendo allá afuera soy yo misma, o sea, mi misma mente, un aspecto de mi mente, estamos todo lo mismo. Dije, ¿qué me voy a andar peleando conmigo misma? Porque ya estaba repodrida de pelearme conmigo misma. Y dije, bueno, claro, yo en realidad lo que quiero es tener razón. O sea, que a través del otro que me contradice, que me dice que él tiene la razón y que yo creo que es otro, yo quiero darme la razón. O sea, como ya sé que estoy re loca y re chiflada, entonces dije, bueno, cada vez que alguien venga y me diga, mira, Silvi, vos tenés que hacer como yo te digo, porque mira que te están engañando, Silvi, todos esos que están allá, esos chantas que están allá, que te hacen creer que el amor, que la paz, y después la vida de ellos es un desastre y un lío, y todas esas cosas que nos decimos, hay de todo. También hay gente que te dice, seguime a mí la técnica, síganme a mí, miren mi canal, porque mi canal es el que los va a solucionar. Miren, yo les doy la técnica, que se pasen el huevo por acá, por allá, y van a ver que con el huevo les va a venir la potencia de la gallina, les vendo la potencia de la gallina, no sé qué. Porque capaz que te dicen que te van a crecer alas de angelitos y vas a estar bárbaro, pero no. Bueno, todo, cada uno cree lo que se le canta al corazón. Hermoso acá, hermoso. Entonces yo dije, ¿qué voy a decir? En mi mente, porque total decirlo para afuera, al Pepe. Cada vez que viene alguien, se acerca a ti y te quiere convencer dulcemente de que él tiene razón, vos agarrás y le decís, muy sencillo, tenés razón, sí, por supuesto, tenés razón. Ay, y es tan lindo porque dejás de oponerte
Porque no sé si te diste cuenta que acá el problemita es que nos oponemos a todo. Claro, esa es la idea del ego, que te opongas a ir en contra de, no importa de qué miércoles, pero no importa. Entonces, cuando vos decís, tenés razón, la paz llega a tu corazón, te lo puedo asegurar. Vos probalo. Pero no me creas, no me creas sin probarlo. Porque, viste, yo no te quiero convencer, no quiero tener la razón. Vos probalo. Pero te vas a reír tanto, te juro, es una risa interna, pero no de burla, no de burla, no. Es esa risa que tenemos que alcanzar todos aquí junto al espíritu para dejarnos de joder, ¿vieron? Porque la verdad ya estoy recontra podrida de ver que todo el mundo dice que es espiritual y bueno y ayuda a los demás, y lo único que hace la verdad es querer convencer de. Bueno, entonces no te dejes convencer de nada. Vos a todos decirle tenés razón, porque como acá estamos todos rechiflados, vos le decís tenés razón, el otro se queda contento. Además, si le querés adular el ego también, pero yo no te aconsejo eso, ¿viste? Porque el otro después se le infla así, ¿viste? Porque acá es así, lo tenemos inflado como que a punto de que revienta el ego. Mejor tenés razón. Entonces como que se afloja la cosa, se afloja. Se le afloja a él, se te afloja a vos y todos bien. Bien, piensa lo que quieras. Tenés razón. Entonces cuando te vas dando cuenta de que la cuestión es liberar, ¿vieron? Todo va mejorando. Porque acá es como que hay está todo comprimido, ¿vieron? Comprimido. Como cuando comimos mucho estamos todos comprimidos y si no nos tiramos el gas no podemos más. Bueno, así es la cosa. Tu mente está comprimida. Entonces tenés que descomprimir. Y si querés seguir teniendo la razón, no vas a lograr nada. Te lo puedo asegurar. Entonces, tenés razón. Sí. Seguí el curso de Pepa, que te va a ir bárbaro. Invertí 800 millones de pesos para que tu vida se arregle. Dicen los carteles, ¿no? Tenés razón. Si yo sé. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Espíritu. Y no dejo de pavadas, vieron que quiero, qué sé yo, que el pelito me quede más lindo, dar una buena imagen, ser re chula, vieron, re guay acá, te estás perdiendo el tiempo porque siempre va a aparecer otra que va a querer ser mejor que vos, viste, el juego de acá es así, no cambia. Entonces, tenés razón. Simple, sencillo, 2 palabras, tenés razón. Bien, porque todos los egos acá tenemos razón, sí, como ego todo la tenemos. Decimos pavada desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero mis pavadas son más importantes que las del otro, Guarda, porque yo estudié a Pepito Pérez, que es mejor que lo que dice Juan Trapito, que él, claro, él se inventó su propio curso, así que ese no es válido, no, es válido el de Pepito Pérez, porque Pepito Pérez tiene un título que dice, yo soy mejor que Juanito. Ay, sí, no le voy a creer a este, porque este es el que me va a salvar. Sí, este es. Ah, qué ricos que somos. Los egos somos así, muy lindos. Hay más lindos que otros. Acá, en el mundo del especialismo, es Ay, yo soy muy especial. Algunos ya, a veces pensarán que, no sé, tienen lugares especiales cuando mueran, no sé, en el cementerio, o en el cielo, o no sé dónde. Claro, que te dan la medallita de oro por haber sido un niño bueno, o la estrellita esa que te ponen acá en la frente. No, Dios no le pone estrellita a nadie. Primero que Dios no sabe ni medio de todo este lío que estamos armando. Y él dirá, como decía mi abuela, estos chicos,
Pero ya vas a venir, nena, me decía con el caballo cansado, ¿eh? Ya vas a venir. Y sí, así vamos a ir todos con el caballo cansado. O sea, cuando descendamos del caballo en el que vamos montado, del especialismo y de creernos mejores que otros, ahí sí, claro. Ahí, cuando recordemos quiénes somos, nos vamos a bajar del caballo. No nos va a interesar ningún caballo, ni si es blanco, ni si es verde, ni si es rosa, nada. Y ahí realmente vamos a sentir el amor que somos. Mientras tanto, vamos a seguir acá el juego del ser mejor que tener la razón. Pero si vos querés, usa esta herramienta. No te olvides, tenés razón. Cada vez que alguien te dice algo, por ejemplo, ay, como me pasa a mí, ¿no? A veces en el canal, que te ponen este comentario. Entonces yo, dulcemente, o sea, por ejemplo me ponen, ¿por qué esto tendría que ser así? Bien, tenés razón, gracias. Y decirle gracias al final, porque también el gracias, viste, como que le da una potencia. Y el otro se queda tranquilo, porque ¿qué va a contestar cuando vos le dijiste tenés razón? Si lo que quiere es eso, le estás dando lo que te pide. Ay, qué lindo. Probá, tenés razón. Tenés razón. Toda. Próbalo. Y nos vemos en el próximo video.